Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Así es, amado Señor, hoy entramos ante tu presencia con acción de gracias, para reconocer que tú eres el que nos ha levantado y el que nos permite andar en tus caminos con libertad. Por eso hoy queremos, Señor, reconocerte en cada uno de ellos y pedirte en este momento que abras nuestros labios para que nuestra boca anuncie tu alabanza. Pues sabemos, Señor, que los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, que al corazón contrito y humillado tú no desprecias. Hoy te pedimos que hagas bien a este tu pueblo con tu benevolencia, que seas tú, bendito Señor, el que sostenga nuestra alma. Hoy te pedimos que nos llenes con tu presencia y con tu favor y que seas guiando nuestros pasos conforme la senda de justicia que tú tienes. Te pedimos que hagas presencia en medio de cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús.
¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Así es, bendito Señor. Hoy queremos reconocer que tú eres nuestra salvación y que tú has estado con nosotros aún en la aflicción, Señor. Por eso queremos regocijarnos en ti y nuestro corazón se alegra en tu presencia, pues tú, Señor, eres el más hermoso de los hijos de los hombres y la gracia se derrama en tus labios. Por tanto, sabemos que tú, bendito Señor, nos bendices día a día con tu presencia y con tu favor, y en este momento te pedimos que seas tú enviando tu luz y tu verdad para que éstas nos guíen, para que éstas nos sustenten y para que nosotros podamos atesorar en nuestro corazón la confianza de que el Señor de los ejércitos está con nosotros, que tú, Dios, eres nuestro baluarte, que estamos seguros a la sombra de tus alas. Por eso hoy queremos regocijarnos y decirle a nuestra alma que descanse confiadamente en ti. Permítenos disfrutar este tiempo en tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Jesucristo.
Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Amado Dios, seguimos en tu presencia y queremos darte gracias por la oportunidad que tú nos das de poder recibir cada día más de ti. Hoy queremos pedirte por la vida del apóstol Álvaro y de toda su familia, para que seas tú quien los siga llevando, Señor, de victoria en victoria y que estén seguros bajo la sombra de tus alas. Asimismo, en este momento te pedimos especialmente por la vida del pastor Leonardo, para que tú lo uses de una manera especial, para que a través de él podamos recibir, Señor, refrigerio a cada una de nuestras almas, pues sabemos, Señor, que tu palabra dice que no nos olvidemos de tus enseñanzas y que nuestro corazón guarde tus mandamientos para poder tener largura de días y años de vida. Así, Señor, sabemos que tú nos vas a añadir paz y que tendremos, Señor, la misericordia y la verdad a nuestro favor. Por eso hoy te pedimos que sigas obrando y que seas hablándonos a cada uno de nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Señor, hoy nos humillamos delante de ti, Padre eterno. Gracias, Padre, por tus misericordias, por tu fidelidad. Hoy estamos delante de ti, Señor, agradecidos por tu buen trato hacia nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que nos hables y ministres tu palabra. Nos alumbres, Señor, con tu luz y tu verdad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice en la Nueva Versión Internacional: había confusión en la asamblea, cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se había reunido. Bien, para contextualizarnos un poco en este pasaje, es necesario ver el versículo 23, donde se indica que hubo un alboroto, un disturbio no pequeño acerca del camino del Señor. Ahí usted puede notar que dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y lo que sucedió fue que este disturbio se generó por que un grupo de ciudadanos de Éfeso que se dedicaban a la fabricación de templos de la diosa Diana, se vieron en cierto aspecto amenazados porque el número de creyentes estaban aumentando en Éfeso y la gente que se estaba persuadiendo del Evangelio estaba aumentando en Éfeso, y eso seguramente iba a perjudicar ese
negocio que ellos tenían, puesto que ese negocio se estaba desarrollando con base en la idolatría de la gente. Como sabemos, en Éfeso se adoraba a la diosa Diana, y de hecho en Éfeso estaba un templo, era como un lugar especial porque había un templo dedicado a la diosa Diana, ¿sí? Incluso un templo que era representativo de la ciudad. Entonces, aquí en la palabra de Dios dice que hubo un jefe de plateros, ¿sí? O un personaje importante entre el gremio de plateros, que se llamaba Demetrio, y convocó a los demás artífices, ¿sí? Para hablar con ellos y ver qué iban a hacer con este tema de la predicación del Evangelio. Ellos no le llamaron así, lógicamente, pero eso es lo que sucedió. Es decir, este Demetrio tomó una posición de liderazgo y convocó a la gente que se dedicaba a esa labor. Dice la palabra de Dios que esa industria daba no poca ganancia a los artífices. En el versículo 24 dice que ese negocio de hacer templecillos de la diosa Diana, es decir, eran como templos a escala de la diosa Diana, réplicas del templo real que estaba en la ciudad de Éfeso, daba no poca ganancia, ¿sí? Entonces ellos, preocupados por que pudieran ser afectados en su negocio, se reunieron para hablar a ver qué iban a hacer. Entonces, convocados los varones del mismo oficio, Demetrio les dijo: sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, versículo 25. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Entonces confirmamos lo que dijimos al inicio, y es que había mucha gente, o estaban incrementándose el número de creyentes. Dice, ha apartado a muchas gentes con persuasión, es decir, la gente que se estaba apartando de la idolatría de la diosa Diana se estaba apartando de esa idolatría porque estaban siendo persuadidos del Evangelio. Dice, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces, ahí está lo que ellos temían, es decir, la doctrina, la enseñanza del apóstol Pablo y de los que estaban de la iglesia en Éfeso, pues consistía fundamentalmente en que no eran dioses los que se hacían con las manos y que todas sus representaciones eran inertes y no tenían ningún poder ni efectividad, puesto que el Dios verdadero, ¿sí?, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, se estaba dando a conocer a los gentiles y en este caso pues a la gente de Éfeso. Entonces ellos vieron un peligro en este crecimiento de la iglesia, vieron un peligro para su negocio. Pero más adelante lo que llama la atención en el versículo 32 es que después de generar una insatisfacción y también hacer esta convocatoria, los plateros generaron en la ciudad una reacción bien interesante y es lo que está escrito en los versículos siguientes. Dice que cuando ellos oyeron todas estas cosas, es decir, los plateros, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Comenzaron a hacer esta declaración: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Entonces lo que sucedió fue que este grupo de artífices estaba declarando eso y ya sabemos, de pronto la gente se fue interesando por lo que estaban gritando y por qué lo estaban gritando, y al final se unió un poco de gente de la ciudad a esa manifestación, por decirlo así, o a esa protesta. Ellos estaban, entre comillas, protestando pues acerca de lo que les estaba sucediendo o lo que le podía suceder a su negocio, pero mucha gente de la ciudad, ¿sí?, se adhirió a esa protesta,
¿sí? Y dice, cuando oyeron estas cosas, bueno, decían, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión. Entonces, en la ciudad sucedió que hubo un disturbio que ya no era original, digámoslo así, de estos plateros, sino que había más gente participando con muchísimos intereses probablemente poco claros, más bien como turbios, como lo podemos ver allí, y había confusión. Y a mí me llama la atención lo que dice en el versículo 32, dice que unos pues gritaban una cosa, entonces unos gritaban grandes Diana de los Efesios, y seguramente arengando una cosa o declarando una cosa en lo que tiene que ver con el negocio de los templecillos de la diosa Diana, entre comillas, y otros gritaban otra, es decir, ya la motivación de la protesta, ¿sí? O del disturbio ya se había perdido, ¿sí? Ya no estaba clara cuál era la idea de esa reunión, de esa convocatoria que inició este señor Demetrio, ¿sí? Y entonces en el versículo 32 dice, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, o sea, ya la gente no sabía o no era claro mejor a los ojos de una persona que nada tuviera que ver con eso, por qué era que estaban protestando. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Y me llama mucho la atención eso que dice, y los más no sabían por qué se habían reunido. Es decir, mucha gente se reunió sin saber por qué. Eso es lo que dice en la Nueva Versión Internacional. Y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que el interés de estos plateros, de estos artífices del templecillo de la diosa Diana, comenzó a trabajar probablemente, como podemos suponer, con la parte emocional de la gente. Comenzaron a hablar y comenzaron a incitarlos y promover una indignación en ellos, promover una insatisfacción y hacer comentarios y hablar de una cosa y de la otra. Y al final ya el objetivo de estos no se podía pensar que era la queja original, sino que la gente ya no sabía por qué. Y esto uno lo ve que sucede muchas veces y le sucede mucho a las masas. Es decir, las masas de la gente, la mayoría de gente, como dice ahí, son gente que no sabe por qué hace las cosas. ¿Sí? Eso es lo que vemos en las masas. Y los ciudadanos de Éfeso que no habían sido persuadidos del Evangelio representan a las masas del mundo que están en tinieblas y que están en el tiempo de la ignorancia. ¿Sí? Recordemos lo que estuvimos estudiando hace unos cuantos cultos, cuando el apóstol Pablo en Atenas, precisamente en Grecia, les dice a los que les estaban escuchando, les dice, pero Dios, pasando por alto el tiempo de vuestra ignorancia, es decir, la ignorancia es un factor común en la gente que no ha sido todavía alumbrada por la luz de la palabra. Y me refiero a ignorancia en cuanto a los temas espirituales, en cuanto a las cosas de Dios, ¿sí? Y en cuanto a lo que tiene que ver pues, con el único Dios verdadero al que Pablo predicaba y al que en la Biblia encontramos descrito. Entonces, las masas están en tinieblas. La gente a la que el Evangelio estaba llegando, a los ciudadanos de Éfeso que no habían sido persuadidos del Evangelio, estaban en tinieblas. Y vemos estos comportamientos muy típicos de la gente que no tiene discernimiento, no sabe por qué hace las cosas. Ahora, cuando uno le dicen esto, uno dice, no, pero yo sí sé por qué hago las cosas, o sí sabemos. Pero mire que no. En el mundo se practican una cantidad de costumbres, tradiciones y se realizan una cantidad de cosas sin sentido, sin motivación y sin justificación. Y voy a poner ejemplos varios de esto porque estamos ya terminando este año y una vez más se celebró la Navidad y nosotros vemos que la Navidad moviliza gente y moviliza a la gente a celebrar supuestamente lo que la Navidad propone. Pero la gente celebra cosas que no tiene la menor idea por qué las hace. Y voy a poner un ejemplo de eso. ¿Qué tiene que ver Papá Noel
con la Navidad. Y no digamos la Navidad, porque la Navidad ya prácticamente tiene como imagen oficial a Papá Noel, como imagen oficial. Pero hablemos de el sentido correcto de la Navidad. ¿No es que la Navidad celebra el nacimiento de Jesús? Esa es la pregunta. Entonces, ¿por qué la gente tiene una figura, un personaje que no tiene nada que ver con la Navidad en su estado más puro, que es el nacimiento del Señor Jesús? ¿Sí? Incluso nuestras culturas, y eso viene de otras culturas, el tema de Papá Noel, pero nuestra cultura sudamericana ha acogido todas esas representaciones de la Navidad y hoy las festeja y las celebra. Y uno dice, ¿y por qué lo hacen? La mayoría de gente no tiene idea de por qué lo hace. Sí, es más, dejando un momento a un lado el tema de Papá Noel, mucha gente, incluso ateos, es llamativo ver que celebran la Navidad ateos, ¿sí? Y uno dice, ¿por qué la celebran? ¿O por qué se unen a esa festividad cultural? ¿No es que no creen? Porque si uno cree que Jesús nació, entonces y es relevante para uno, es que Jesús nació, vivió, murió y resucitó. Y Jesús es la persona y Cristo es Dios mismo encarnado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa allí? Y así vamos a ver que hay gente que hace una gran cantidad de cosas en la vida sin saber por qué las hace. Eso es típico, insisto, de la gente que está en tinieblas, de la gente que está en ignorancia. Entonces, al final aquí vemos que se reúne una gran cantidad de gente y se genera un disturbio no pequeño, pero cuando van a averiguar el por qué, ya no se tiene respuesta del por qué, ya no se sabe por qué. Es que seguramente mucha gente dijo, y bueno, ¿y nosotros por qué es que estamos alegando? ¿Por qué es que estamos reunidos aquí? Si alguien es medio cauto y prudente, pregunta, ¿y por qué es que estamos reunidos aquí vociferando? Porque note usted que dice la palabra aquí que gritaron alrededor de 2 horas, ¿sí? Imagínese eso, o sea, fue un disturbio importante, ¿no? Dice, pero cuando le conocieron que era judío, y mire que están hablando de un personaje llamado Alejandro, a quien lo presentaron en la reunión como para que dé explicaciones supuestamente acerca del Evangelio, pero dice que cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Entonces, imagínense, a una voz, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Ya no se estaba hablando acerca de los templecillos de la diosa Diana. Se estaba hablando era de la diosa Diana y la gente estaba defendiendo su tradición. Pero muchos de ellos ni sabían por qué y no sabían cuál era la amenaza a esa tradición. ¿Estamos de acuerdo? Esto también nos habla de que el enemigo usa las emociones de las personas, usa la ignorancia de las personas para resistir todo el avance de la verdad. Y eso está en la palabra descrito de la siguiente manera. Sí, note usted en Romanos, dice, está hablando acerca de la culpabilidad del hombre. Y todo esto está relacionado, ya va a ver usted por qué. La culpabilidad del hombre, dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La palabra que utiliza la Reina Valera es detienen, pero la palabra que utiliza la Biblia de las Américas es restringen, ¿sí? Entonces, esta manifestación, ¿sí?, era parcialmente por intereses económicos, parcialmente por la ignorancia de la gente, pero fundamentalmente era una oposición espiritual que estaba usando la ignorancia de la gente y las emociones de la gente para oponerse al avance del Evangelio. Y esto proviene del infierno mismo, es el reino de las tinieblas el que se opone. Si el enemigo
tiene un lugar ganado, como era Éfeso para su momento, ganado con esa imagen idolátrica de Diana de los Efesios, pues es natural que se oponga al avance del Evangelio, pero mire que no utiliza, o sea, mejor, utiliza a la gente como un instrumento y la gente no sabe. Y entonces ahí es donde nosotros vemos esa restricción de la verdad. ¿Sí? Porque hay animadversión, rechazo, hay también incluso odio por parte del reino de las tinieblas hacia todo lo que se llama Dios, y eso está permeando a las naciones y viene permeando desde hace mucho, desde tiempos pues ancestrales, ¿sí? A las sociedades, a la gente por medio de prácticas culturales y aprovechándose, insisto, de la ignorancia de la gente. Esa animadversión, ese rechazo está creciendo cada vez más, ¿sí? Y va a llegar a niveles que concuerden con esos panoramas proféticos en los que se va a rechazar por completo a Dios y su mensaje, ¿sí? Mire que me enteré en estos días de que habían 2 pacientes de COVID en un hospital. El uno era un anciano de más de 80 años y el otro rondaba los 30 años. ¿Sí? Compartían habitación en un hospital, ambos siendo tratados por COVID. Y eso salió en las noticias y todo. Y el joven que rondaba los 30 años mató al anciano porque lo escuchó orar. Mire esa situación. Ahora, al parecer, usando el equipo que tenía en la habitación, tanques de oxígeno, al parecer, golpeó e hirió de tal manera al anciano que oró a Dios que lo mató. Pero lo que vemos es ese rechazo, esa conducta intolerante a la oración. Ahora, pero vemos que hay ideologías que se están levantando cada vez con más fuerza en nuestra sociedad que promueven la tolerancia. Sí, promueven la tolerancia, pero ¿con qué? Con la ideología de género, con el aborto, ¿sí? Con esas cosas, sí, cierto. Con la impunidad, ¿verdad? Y con todo lo que contradice el diseño de Dios y lo que Dios quiere y cómo Dios quiere que el ser humano viva. Con eso sí es tolerante la gente. Pero vemos que allí hay un comportamiento muy diferente, intolerante totalmente, y lo terminó matando. Y si uno a veces les preguntan a esas personas, ¿y tú eras consciente de lo que estabas haciendo? Muchas veces es la ira. Por eso es que la ira y las emociones, cuando no están ceñidas, cuando no están sujetas, ¿sí?, pueden ser usadas por Satanás para sus fines, ¿estamos de acuerdo? Para sus propósitos. A esta persona que asesinó al anciano, que también estaba siendo tratado por COVID, le van a procesar por más de 2 delitos, ¿sí? Y él se echó a perder por una conducta. Le aseguro que lo reflexiona y dice, ¿y a mí en qué me afecta que el anciano ore? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero vemos el reino de las tinieblas, donde tiene potestad Satanás en la gente. Allí él controla y pone este tipo de reacciones. Pero insisto, ¿de qué se aprovecha? De que la gente está en ignorancia y de que la gente no sabe por qué hace las cosas, o sea, está en tinieblas. ¿Sí? Ahora, continuemos. Estábamos hablando de Papá Noel, ¿sí? ¿Qué tiene eso que ver? En absoluto nada tiene que ver, y se los comento porque en estos días pues ya mi hijo tiene cierta edad como para hacer ciertas consideraciones, y él sabe de Jesús, él sabe de todo lo que en la Biblia está escrito, porque mi esposa se lo menciona, pero él me preguntó, papá, y nos preguntó a mi esposa y a mí, y ese señor de vestido rojo con blanco y de barba larga, ¿quién es? Muy bonita la imagen, pero ¿qué tiene que ver? Y el mundo se ha volcado a eso, pero eso no es más que el enemigo usurpando
el protagonismo de Cristo en la Navidad. ¿Sí? Mire qué interesante eso. Ahora ya Jesús no es el centro de la Navidad, ¿no? A nivel social, pues en la iglesia cristiana se supone que tendría que serlo. ¿Sí? Hasta un pesebre, digamos, es admisible, ¿cierto? Hasta un pesebre. Pero cada vez esto es más, se ve menos. ¿Cuáles son las figurillas típicas de la Navidad? Que es lo que más comúnmente vemos. Vemos a Papá Noel, vemos las luces y Cristo, poco o nada se menciona. Y la gente, y lo que es peor, el resto de todo el tiempo del año, la gente no vive reconociendo el sacrificio de Cristo, ni la vida, ni el nacimiento, no lo agradecen. O sea que están actuando como un rebaño que sigue en la dirección del rebaño, ¿sí? Y le dicen a uno que uno es un borrego que sigue un liderazgo, pero se equivoca la gente cuando hace ese tipo de aseveraciones, porque nosotros, gracias a Dios, hemos sido alumbrados con la luz del Evangelio, hemos sido persuadidos del Evangelio, lo cual es la verdad de Cristo expresada, ¿sí? Y por eso es que nosotros, una vez conocemos las cosas del Señor, comenzamos a ver que muchas de las prácticas de la gente, sociales, culturales, no tienen sentido y que cuando las vemos no son sino actividades que no agradan a Dios para nada. Hablemos, por ejemplo, de lo que sucedió hace ya unos cuantos meses, Halloween, ¿sí? Una festividad que se celebra en todo el mundo. Eso con el Señor no tiene nada que ver. Que nadie venga a decir que eso tiene que ver con el reino de la luz, porque claramente tiene que ver con el reino de la muerte y de las tinieblas, claramente. Sin embargo, las masas lo practican, ¿sí? Las masas lo practican, la gente de todas las edades se disfraza, de todas las edades. ¿Por qué lo hacen? Muchos no saben por qué lo hacen. Ay, no, que alguno dirá, pero no, es que es bonito, eso le da sentido a la vida, las festividades, los adornos, los disfraces, si no todo el año en la misma. ¿Sí? Y es por eso que a uno le suelen decir que uno es aburrido o cualquier cosa. Pero hay que hacer las cosas con sentido. Por lo menos si vas a hacerlo, tienes que saber por qué lo haces. Y ya te digo de entrada que el Halloween es una celebración que nada tiene que ver con nuestra cultura sudamericana, sino eso viene por allá de Escandinavia y por esos lados, ¿sí? Que tiene que ver explícitamente con la muerte. No tiene que ver con los santos, ni con los niños, ni con nada de eso. ¿Sí? Es una festividad fundamentalmente que celebra o representa la muerte mejor, ¿sí? La mayoría no sabían por qué estaban reunidos. Pues la mayoría no sabe ni por qué hace eso, ¿sí? Ahora, la idolatría es el factor también que, sumado a la ignorancia y que está la gente en tinieblas, la idolatría pone a la gente en esas conductas. Por eso, por ejemplo, la gente que idolatra equipos de fútbol, las barras bravas, por ejemplo, hacen cosas, no pues, o sea, sacrificios, ¿no? Monumentales. Defienden la camiseta, la aman, lloran si el equipo pierde, ¿no? Ay, entonces algunos dirán, ¿y qué quiere? ¿Que seamos como usted? ¿O que seamos como que no tengamos sentido de pertenencia? De sentido de pertenencia no hablemos, porque hay gente que llora cuando el Real Madrid pierde y son pastuzos. Así que ni hablemos, ¿entiende? Y están en tinieblas y se reúnen. Ahora, y si alguno dice, y entonces por Colombia, mire, yo no digo que nosotros debamos tener que no podamos ver el fútbol ni que no podamos hasta disfrutarlo, pero la idolatría y lo que eso promueve. Ahora, hay gente víctima de eso, de los engaños del enemigo, y no saben por qué hacen las cosas. De ese tamaño es el asunto. Y así nos podemos ir comportamiento por comportamiento. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de las protestas que se llevan a cabo en nuestro país?
En nuestro país se llevan a cabo unas propuestas y han habido temporadas en nuestro país que son protesta tras protesta, paro tras paro, ¿sí? Y cuando vamos a ver las motivaciones de las personas, son los intereses de unos pocos que son incendiarios y quieren desestabilizar al país y que vienen, por lo general vienen de rebeldía, no por más, no es por más. Y las masas se unen a eso y también vemos que hay gente que realmente se suma a movilizaciones completamente absurdas. Y la manifestación más clara de lo absurdo de su protesta es que queriendo el bienestar supuestamente o evocando las libertades o queriendo buscar una mejor condición, destruyen, ¿sí?, las cosas que tienen de la ciudad, destruyen la propiedad privada, destruyen negocios, afectan, es terrible, es lamentable eso. Entonces, ¿cuál es la condición? Están en tinieblas, son gente, la mayoría no sabe por qué hace las cosas. Ahora, ¿qué pasa con el creyente? El creyente que ha sido persuadido del Evangelio le ha alumbrado la luz de Cristo. Él debe examinarlo todo, retened lo bueno, dice la palabra de Dios por allí, examinarlo todo. Nosotros entonces entramos con la luz de la palabra a ver si las causas y las agendas que la gente tiene en realidad honran al Señor o no, y si son benéficas o no. Se supone que ya no estamos en tinieblas, ¿cierto? Y por eso es que cuando una persona verdaderamente se convierte, deja atrás toda una serie de prácticas infructuosas, ¿sí? Hay un pasaje por ahí que dice, no participéis, mire. Sí, en Efesios precisamente les está escribiendo el apóstol Pablo a los de Éfeso y le dice en el capítulo 5, versículo 10 de Efesios, dice, comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Hay muchas obras infructuosas de las tinieblas que a la sociedad le ha permeado y la gente practica por grupos, eso, por rebaños, por masas, ¿sí? Son personas descriteriadas y tienen una seria influencia del reino de las tinieblas, ¿sí?, que sumada a la ignorancia y a otra cantidad de cosas más, ¿sí?, producen una combinación desastrosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestras sociedades? Sucede eso. Entonces, además de nosotros pensar y de evaluar, debemos identificar, una vez hemos sido alumbrados con la palabra, qué conductas son infructuosas y qué conductas son de las tinieblas, qué prácticas son de las tinieblas, y no participar en ellas, sino hacer actividades que entendamos por qué las hacemos y que sean comprobadas que son agradables a Dios. Y si son de esta tierra, que de pronto no tienen nada que ver con las cosas de Dios, que allí demos testimonio de temer a Dios. Qué diferente, ¿cierto? Qué diferente. Entonces los Efesios, mire, los Efesios es interesante porque es de esas cosas que no llegan a nada. Quedaron gritando por 2 horas y tiempo antes ya se habían reunido y al final aparece una persona que tiene cierto criterio. Mire, volvamos a Hechos y dice, bueno, entonces el escribano de Éfeso dice que había apaciguado a la multitud. Dice, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Mire, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. ¿Sí? Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos
ni blasfemadores de nuestra diosa. Es decir, ¿a quiénes llevaron? Mire, le refiero rápidamente. Alejandro, Gayo y Aristarco. No son blasfemadores de nuestra diosa. ¿Por qué? Porque ellos no estaban hablando específicamente de Diana. Ellos estaban hablando una nueva propuesta. Pero ellos no llegaron a decir quiten o desmonten o saquen de aquí. No, de ninguna manera. No. Dice, porque habéis traído estos hombres que no son, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Procónsules es como jueces, gobernadores encargados de los temas estos jurídicos. Y acúsense los unos a los otros. Y lo que resulta interesante es que este fervor de estas personas quedó en nada y se fueron. Y el Evangelio se fue. No se fue. Más adelante el apóstol Pablo le escribe una carta a los Efesios. Y en Éfeso hubo una iglesia o más. ¿Sí? Particularmente en el inicio fue edificada por Apolos. Más adelante el apóstol Pablo confirmó y les rectificó algunas cosas y siguió en ese proceso formativo. ¿Se acabó la iglesia? No. ¿Se acabó el templo de la diosa Diana? No. Porque el reino de los cielos, ¿sí?, no se establece con violencia, ni se establece en una imposición a la gente. Es persuadiendo. Persuadir a las personas no es fácil y otros que de pronto no tengan mucha experiencia, de pronto no entenderán lo difícil que es persuadir a la gente. ¿Sí? Ahora usted dirá, pero no se contradice porque las masas siguen sin saber por qué. Sí, pero note usted, persuadir a alguien de una idea nueva, eso sí es difícil. ¿Estamos de acuerdo? Y para persuadir a alguien tiene que la persona es ser consciente, pensar, razonar, entender, rechazar o admitir una idea. Y cuando se enfrentaban al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo predicado por el apóstol Pablo, ¿sabe lo que sucede? Lo que sucedía era que el poder de Dios los persuadía a quienes Él quería salvar y quienes se disponían a escuchar la palabra de Dios. Tenían sencillez de corazón para eso. Y entonces ya vemos que este disturbio no pequeño que hubo, al final pues terminó en nada, ¿sí? Y vemos un comportamiento típico de la gente. Entonces nosotros estamos en la luz. Nosotros debemos evaluar y no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. El Evangelio es luz y las comunidades son asentadas en tinieblas. Recordemos eso. Eso es para que tengamos en cuenta cómo es que son estas verdades de la palabra de Dios. Bien, entonces eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos gente con luz, con verdad. Vamos a orar. Gracias, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos, Padre eterno. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, en mostrarnos tu palabra. Gracias, bendito Padre del cielo, porque nosotros somos ese pueblo asentado en tinieblas, al cual le ha resplandecido la luz. Gracias, Padre eterno, porque tú has tenido misericordia de nosotros y nos has llamado, Padre eterno, al reino de tu amado Hijo, al reino de la luz. Gracias, Señor. Te damos gracias por tus misericordias, tu trato benevolente hacia nosotros. Ministra, fortalece, vivifica a tu pueblo, bendito Padre del cielo. Que tu gracia y tu poder, Señor, se manifiesten en sus vidas. Que aquellos que han salido, bendito Padre del cielo, de las tinieblas, aquellos que han salido, bendito Padre del cielo, de la ignorancia, sean llenos de tu Espíritu Santo, bendito Padre del cielo. Gracias, Padre, ministranos, vivifica nuestro espíritu. Hoy te damos gracias, Padre, porque tú te mueves en medio de tu pueblo. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. La gloria y la honra es para ti.
Señor, te damos el honor, vivifica a tu pueblo, a tu heredad. Hoy, Señor, renunciamos a toda práctica, a toda práctica de las tinieblas, toda obra que ha sido dirigida por las tinieblas, por la oscuridad, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Santo eres tú, poderoso, fuerte. Tú eres el único Dios. Tú eres el que merece la gloria, la honra, el honor, la alabanza, Señor. Gracias, Padre eterno. Tu palabra nos dice que no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, y eso es precisamente, Señor, a lo que queremos renunciar, a las obras infructuosas, bendito Padre del cielo, a las que el mundo está sometido por la ignorancia, pero no es nuestro caso porque tú nos has vivificado. Fortalece, Señor, que tu unción, que tu luz, que tu verdad, que tu palabra fluyan en cada hogar, en cada lugar donde se da espacio a esta palabra. Yo bendigo a tus hijos, Padre eterno, bendigo sus vidas, los declaro llenos de la gracia de Cristo, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.